mensajero llegó demasiado tarde. Cuando sus palabras cruzaron la última colina y las murallas aparecieron frente a él, ya no había nada que advertir. El enemigo estaba allí, no acampando, no preparándose, dominando. Habían recorrido en 4 días una distancia que otros ejércitos tardaban semanas en cubrir. 4 días. Y lo más inquietante no era lo que habían hecho, era que nadie entendía cómo. Los espías no podían explicarlo. Los generales no podían predecirlo. Los gobernantes no podían reaccionar a tiempo. Era como si lucharan contra algo que no seguía las reglas de la guerra, porque en realidad no las seguía. Para entenderlo, hay que regresar a un lugar donde la guerra no era una elección. Era la vida misma, las estepas de Mongolia. Un territorio sin muros, sin ciudades, sin refugio, solo viento, frío y hambre. Un invierno podía borrar una tribu entera. Una sequía podía condenar a generaciones. Y cuando el ganado moría, morían también los hombres. Allí, la cooperación era débil. La supervivencia era individual. Las tribus se traicionaban, se robaban caballos, se atacaban sin previo aviso. No existía la estabilidad, solo existía la resistencia. Un niño que sobrevivía en ese mundo no era afortunado, era competente. Y uno de esos niños fue Temujin. Antes de convertirse en el hombre que cambiaría la historia, fue esclavo, capturado tras la muerte de su padre, encadenado con un cepo de madera al cuello, expuesto como propiedad. Sin libertad, sin poder, sin control, y ahí en ese punto más bajo, aprendió algo que nadie más veía con claridad, que el poder no es solo fuerza, es estructura, es sistema, es entender cómo todo se conecta y dónde se rompe. Cuando escapó no regresó como víctima, regresó como alguien que había entendido el juego. No buscó solo sobrevivir, buscó controlar. Comenzó unificando tribus, no con discursos, no con promesas, con decisiones absolutas. Únete a mí, o desaparece. No había negociación, no había punto medio. A los leales los recompensaba sin importar su origen. A los enemigos que se rendían, los incorporaba. A los que resistían, los eliminaba. Era simple, y por eso funcionaba. En pocos años lo imposible ocurrió. Las tribus dejaron de ser rivales, y comenzaron a ser una sola fuerza. Pero Temujin no se detuvo ahí, porque unir hombres no era suficiente. Había que transformarlos, no en un ejército, en una máquina. Para entender esa máquina, hay que entender su pieza más importante, el caballo. Cada guerrero mongol no tenía uno, tenía varios, 3, 4, a veces 5. No eran impresionantes, no eran majestuosos, eran pequeños, duros, resistentes. Podían sobrevivir donde otros animales colapsaban. Podían encontrar alimento bajo la nieve, y podían seguir avanzando cuando todo lo demás se detenía. Un caballo puede correr rápido, pero se agota. Un ejército con un solo caballo por hombre se detiene, pero un guerrero con varios caballos nunca lo hace. Rotaba entre ellos. Mientras uno descansaba, otro avanzaba. El resultado era brutal. Mientras otros ejércitos recorrían 30 kilómetros al día, ellos recorrían 100. Día tras día, semana tras semana, sin romperse, sin detenerse. Pero la velocidad no servía de nada si dependías de suministros. Y ahí estaba la segunda clave. No los necesitaban. No llevaban grandes caravanas, no protegían rutas de abastecimiento. Cada guerrero llevaba lo necesario: carne seca, queso seco, leche fermentada, ligero, duradero, eficiente. Y cuando eso no bastaba, tenían una solución que sus enemigos no podían comprender. Podían sobrevivir gracias a sus propios caballos, sin matarlos, sin detenerse. Era un sistema extremo, pero eliminaba el mayor punto débil de cualquier ejército: la dependencia. No podías cortar sus suministros, porque su suministro se movía con ellos. Pero incluso eso no era suficiente para explicar lo que hacían, porque la velocidad sin control es caos. Y ellos no eran caos, eran precisión. Los ejércitos de su tiempo luchaban como multitudes, ruidosas, desorganizadas, impredecibles. Las órdenes se perdían, las líneas se rompían, y la batalla se convertía en resistencia pura. Pero este ejército era distinto. No era una multitud, era un sistema dividido con exactitud.
Pequeños grupos, unidades claras, responsabilidades compartidas. Cada hombre sabía su lugar. Cada líder conocía a sus hombres. No había confusión, solo ejecución. Y cuando comenzaba la batalla, ocurría algo que ningún enemigo esperaba. Las órdenes seguían funcionando. No gritaban, no improvisaban. Se comunicaban con señales, tambores, banderas. Cada patrón tenía un significado exacto. Avanzar, retroceder, girar, atacar. Mientras otros ejércitos se perdían en el caos, ellos seguían coordinados, como si fueran una sola mente. Y dentro de esa mente, existía una táctica que destruía ejércitos enteros. La retirada falsa. Huían. El enemigo los veía retroceder y pensaba que estaba ganando. Los perseguía. Más rápido, más lejos, más confiado. Y entonces todo cambiaba. Los mongoles se detenían, se giraban, y los flancos aparecían. Cerraban el cerco. En segundos la victoria se convertía en trampa, y la trampa en destrucción. Pero incluso eso no explicaba lo más importante, porque el verdadero poder no estaba en el campo de batalla. Estaba entre las batallas. Habían construido algo que ningún imperio tenía. Una red de comunicación, mensajeros que recorrían enormes distancias sin detenerse, caballos frescos en cada punto, rutas organizadas, relevos constantes. Un mensaje podía viajar cientos de kilómetros en un solo día, más rápido que cualquier ejército, más rápido que cualquier respuesta. Eso lo cambiaba todo, porque ya no reaccionaban, anticipaban. Coordinaban ataques separados por enormes distancias, movían ejércitos como piezas de un tablero invisible, y mientras el enemigo intentaba entender lo que pasaba, ellos ya estaban en otro lugar. No peleaban guerras normales, controlaban el ritmo completo del conflicto, y entonces añadieron el último elemento, el más frío, el más efectivo, el terror. Cada ciudad enfrentaba una decisión: rendirse y vivir, o resistir y desaparecer. Y cuando una resistía, la destrucción era total, no por impulso, no por rabia, por diseño. Cada ejemplo de destrucción enviaba un mensaje. Cada mensaje evitaba futuras resistencias. Cada resistencia evitada aceleraba la conquista. El miedo se convirtió en una herramienta logística, y al final sus enemigos nunca entendieron qué los derrotaba. Veían jinetes, veían batallas, veían destrucción, pero no veían lo esencial: el sistema, velocidad, autonomía, comunicación, disciplina, información, terror estratégico, todo funcionando al mismo tiempo. Y cuando su creador murió, la máquina siguió funcionando, porque nunca dependió de él, dependía de su diseño. Y esa es la lección que dejó, que la historia no siempre la cambian los más fuertes, ni los más numerosos, sino los que entienden algo que los demás ignoran, que la guerra no la gana quien resiste más, la gana quien se mueve mejor, quien piensa más rápido, quien golpea antes, quien llega antes de que el mensaje siquiera tenga tiempo de existir, que hacía al ejército mongol más rápido que todos los demás.